Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 1 de enero, en que celebramos la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como ya lo habíamos anunciado el día de ayer, el último día del año, estábamos concluyendo la octava de Navidad. Al octavo día de la Natividad de nuestro Señor, celebramos esa presentación del niño en el templo, cuando es circuncidado y cuando se le impone el nombre de Jesús. Ese día la Iglesia ha decidido resaltar que es un dogma de fe, que María es Madre de Dios. Y tenemos que poner mucha atención. No se trata de cualquier expresión ni de cualquier verdad. Se trata de un dogma de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona dice que María no es Madre de Dios, entonces, no es católica. Libertad, claro, la persona tiene la libertad de decidir y de pensar lo que le dé la gana. Lo que es imposible es decir, no, yo soy católico, pero no creo las verdades de la Iglesia Católica. No, eso significa que no soy católico. Una de esas verdades que estamos obligados a creer por fe, si es que yo quiero tener la fe católica, es decir, que María es Madre de Dios. ¿Qué es lo que decimos exactamente cuando decimos que María es Madre de Dios? No estamos hablando de María en verdad. Estamos hablando de la profundidad de la encarnación del Verbo de Dios. Lo que estamos sosteniendo cuando decimos que María es Madre de Dios es que verdaderamente el unigénito de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la Palabra, el Logos, se ha hecho carne. ¿Qué quiere decir? Que ha adquirido una naturaleza humana. Y por eso el misterio de Cristo lo expresamos diciendo que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. ¿Cuáles son esas dos naturalezas? La naturaleza divina y la naturaleza humana. A lo largo de la historia se van a producir herejías de un lado y del otro. Es decir, hay quienes han negado la naturaleza divina de Jesús diciendo que no es Dios, y hay otros que han negado su naturaleza humana diciendo que no es verdaderamente igual a nosotros un ser humano. La realidad de nuestra fe nos hace ver estas dos cosas juntas. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. ¿Qué significa entonces? Significa que su madre, aquella que lo tuvo en su seno, aquella que lo parió, es madre de esa persona. No podríamos decir nunca que María es madre solo de la parte humana de Jesús. ¿Por qué? Porque lo humano y lo divino han sido unidos sustancialmente en Jesús. Por eso decimos, una sola persona. Dos naturalezas. ¿De quién es madre María? María es madre de la persona, y esa persona tiene dos naturalezas. Al ser una de esas naturalezas, la naturaleza divina, ¿qué es lo que ocurre? Que María es madre también de esa naturaleza divina, no por ser anterior a Dios, no por ser más grande que Dios. No, María es una criatura, como tú y como yo. Pero de nuevo, lo que estamos expresando entonces es la inmensidad de la encarnación del Verbo de Dios. Se ha hecho tan verdaderamente hombre que tiene una madre. Y esa madre es madre de toda la persona de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. He querido iniciar con esta explicación para que entonces podamos aprovechar mucho mejor las lecturas que nos ofrece esta solemnidad. En la primera lectura
leemos el libro de los Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos: de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. La primera lectura que hacemos del libro de los Números parece una lectura un poco salida de lo que estamos tratando en esa solemnidad. Y sin embargo vemos cómo Dios manda desde el inicio de la conformación del pueblo de Israel en tiempos de Moisés que el pueblo sea bendecido y cómo está garantizando su bendición sobre el pueblo. Qué bonitas palabras para aprovecharlas en su profundidad. Moisés recibe del Señor este mandato: dile a Aarón y a sus hijos. Aarón va a ser el encargado de la actividad sacerdotal del pueblo de Israel. De esta manera bendecirán a los israelitas. Qué bonito es tener esa fe, esa confianza en recibir la bendición del Señor. Qué bonito es manifestar nuestra devoción justamente buscando esas bendiciones que se nos ofrecen. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que esté cerca de ti y te conceda su favor, es decir, que te conceda estar siempre pendiente de ti. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. ¿Qué queremos? La cercanía del Señor. Bueno, lo que estamos contemplando es la máxima bendición. ¿A qué nos referimos? Estamos celebrando el 8º día de la Natividad de nuestro Señor. El Señor no solo quiere bendecirnos a través de una persona, sino que nos ha bendecido a través de sí mismo, es decir, no utilizando otra cosa, sino su misma presencia entre nosotros. Ha venido a llenarnos de bendiciones. No estoy diciendo, por si acaso, que las bendiciones de los sacerdotes no sean buenas. Claro que lo son, por supuesto, porque la más grande bendición de los sacerdotes es justamente hacer presente el Verbo de Dios en la Eucaristía. Y las bendiciones de las madres y de los padres y las bendiciones que todos nosotros hagamos sobre los demás son siempre tan importantes. Oye, cada uno de nosotros está llamado a llenar de bendiciones al prójimo, y nunca de maldecir al prójimo. En la segunda lectura leemos la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos, puesto que ya son ustedes hijos. Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. La encarnación del Verbo de Dios es la que ha permitido que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios. Qué importante es recordar que no tenemos una condición natural que nos haga llamarnos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? No, es que todos los seres humanos son hijos de Dios. No. ¿Cómo va a decir que no todos los...? Hermano mío, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Criaturas muy amadas de Dios. ¿Y cómo sabe que son muy amados de Dios? Porque si no, no nos hubiera creado. Entonces, no estamos pronunciando nada malo al decir que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero resulta que esa condición de ser hijo de Dios solo nos puede pertenecer en la medida que se nos ha donado, a partir
de la encarnación del Verbo de Dios. Solo porque el Verbo de Dios se ha hecho hombre como nosotros, entonces nosotros a través del bautismo podemos convertirnos en hijos de Dios, porque este ha sido el modo en que Jesucristo quiso compartir esta condición con nosotros. Ahí la grandeza, la fuerza. Ahí la verdadera magnificencia de lo que es el sacramento del bautismo, y por eso da tanta pena cuando las personas no aprecian lo que es el sacramento del bautismo y no lo tienen como uno de los tesoros más grandes. ¿Cómo lo explica San Pablo? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Nacido de una mujer, que eso es lo que se está resaltando aquí, la verdadera humanidad de Jesús. Pero resulta que envió Dios ¿a quién? A su Hijo. Entonces es de naturaleza divina, sí, pero ha nacido de una mujer, quiere decir que es de naturaleza humana, sí, aquello que ya explicamos en el principio. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza humana es el unigénito de Dios y la naturaleza divina. Ha nacido de una mujer, ha nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros, para hacernos hijos suyos. Para hacernos hijos suyos, para llevarnos a esa condición, no porque fuéramos hijos suyos, sino para convertirnos en hijos suyos, puesto que ya son ustedes hijos, puesto que ahora se han convertido en hijos al recibir el bautismo, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Y entonces yo soy un hijo, y siendo hijo soy heredero. Por eso es que desde el momento de nuestro bautismo hemos recibido la salvación. Ya somos herederos del reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? No perder el don de Dios, no perder la gracia que Dios nos ha dado. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Como vemos, el Evangelio que leemos hoy nos muestra la octava de Navidad, es decir, lo que ha ocurrido desde el momento del nacimiento hasta el 8º día. Y por eso empieza el Evangelio en la noche de la Natividad de nuestro Señor, en el momento en que ha nacido nuestro Señor, y nos muestra al final lo que sucedió al 8º día. Como al 8º día fue llevado a ser circuncidado y se le impuso el nombre de Jesús. En el Evangelio de San Mateo esta escena se nos va a presentar con mayor fuerza, mostrándonos lo que hizo Simeón cuando vio entrar a José y a María y al niño en el templo, y lo que leíamos también esta semana sobre Ana, la profetisa, que estaba ahí en el templo también bendiciendo al Señor y hablando del niño a todos cuantos querían escucharlo. Por eso esta fiesta de lo que sucedió en el 8º día la vamos a retomar. El 2 de febrero se celebra la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, pero sabemos que esto, ¿cuándo ha ocurrido? Ha ocurrido
ahora al octavo día de la Natividad, sino que ponemos los ojos de una manera mucho más profunda hoy en ese misterio de la maternidad divina de María. En la lectura del Evangelio de San Lucas, ¿qué es lo que se nos ha mostrado? Cómo los pastores, después de haber recibido el anuncio del ángel, van a toda prisa hacia Belén. ¿Qué es lo que encontraron? Lo que encontraron es una familia. Lo que encontraron es a una esposa, a un esposo y al niño que estaba recostado en el pesebre. ¿Por qué esta información es tan importante? Porque aquel que ha nacido es verdaderamente hombre y ha nacido con las condiciones de todos los hombres. Piensa por un momento que si María y José hubieran dejado al niño, bueno, ya hemos cumplido, lo hemos traído al mundo, aquí lo dejamos en el pesebre, hemos terminado nuestra misión y se hubieran marchado, ¿qué hubiera sucedido con el niño? Moría. Porque ese niño que es nuestro Dios tiene que ser cargado, tiene que ser amamantado, tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido, tiene que ser arropado, tiene que ser limpiado. Esta es la profundidad, el dramatismo del misterio de la encarnación. Se ha hecho verdaderamente hombre, pero a la vez se nos está mostrando su divinidad. ¿Por qué? Porque en ningún momento pasa que cuando nace un niño los ángeles van a avisarle a los pastores que ha nacido aquel que viene de lo alto, aquel altísimo. Los ángeles no han cantado la gloria que han cantado en la noche de la natividad por el nacimiento de otro niño. Y entonces se nos muestra también toda esa divinidad que está en torno al niño. Por eso contaron lo que les habían dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. Qué bonita es la siguiente frase cuando se nos dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Qué hermosa debe ser la meditación de María guardando todos estos momentos en su corazón. Fíjate cómo hoy día que estamos celebrando a María y la estamos llamando Madre de Dios, se nos muestra a una mujer que guarda las cosas que van ocurriendo, las cosas que va escuchando, las guarda en su corazón. ¿Para qué? Para meditarlas. La vida tiene que llevarnos a una profunda meditación. Qué triste es la vida superficial. La vida superficial en esencia es la vida de aquel que no reflexiona, aquel que no medita, aquel que no dedica tiempo a esa reflexión profunda, a esa meditación. Lo que queremos lograr con esta lección divina es justamente eso, hacer nuestra oración de una forma meditativa, es decir, leyendo la palabra de Dios, llevar nuestro corazón y nuestra mente a la meditación de las verdades divinas, de la verdad revelada, de la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener esa vida reflexiva, para que podamos tener esa meditación en nuestra vida, a ejemplo de María. Los pastores vuelven a los campos alabando y glorificando a Dios y después termina el Evangelio diciéndonos que cumplidos los 8 días, hoy, la octava de Navidad, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, que era el mismo nombre que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Es decir, que María y José han cumplido todo lo que se les había señalado y se ha cumplido todo lo que se les predijo que se iba a cumplir. Demos una acción de gracias hoy día al Señor y al iniciar el año, pidámosle a María Santísima, a la cual llamamos Madre de Dios, que nos acompañe durante todos los días de este 2025. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz y bienaventurado año 2025 para todos.